Buenos días a todos. Ok, vamos entonces a continuar. Esta es la segunda clase de la vida de los reyes. La semana pasada vimos un contexto general del por qué se dio este periodo de los reyes. Y bueno, hablábamos de que en aquel entonces Dios gobernaba a la nación de Israel por medio de profetas. Después levantó a los jueces, que sirvieron de alguna manera como líderes también espirituales. Y llegó un momento donde el pueblo pidió un rey humano. Es decir, no les bastó que Dios los dirigiera, no les interesó lo que Dios había hecho. En pocas palabras, no te queremos, Dios. Queremos a un rey humano como todas las demás naciones. Para esto, pues Samuel no estuvo de acuerdo, estuvo pues triste en su corazón, clamó a Dios como diciéndole: Señor, pues estás escuchando lo que están diciendo. Sí, Samuel, no te preocupes, haz lo que te están pidiendo. Y bueno, Samuel les dice a ellos cómo iba a ser el rey, cómo los iba a tratar, lo que iba a suceder. El pueblo prácticamente dijo: no me importa, o sea, yo quiero un rey. Bueno, y es así donde Primera de Samuel, capítulo 10, del verso 17 al 27, pues en obediencia, Samuel, sin entender, simplemente obedeciendo a lo que Dios le estaba estableciendo, pues ungió a Saúl como el primer rey. Cuando esto sucede, obviamente Dios le da una instrucción a Samuel y le dice: mira, yo te voy a decir a quién vas a ungir. Se lo encuentra a Saúl. Y bueno, dice la Biblia que Saúl como que no quería, porque pues dice: no, pues que yo ¿quién soy yo? Bueno, todos comienzan de una forma humilde, pero al final de cuentas lo unge. Y bueno, comenzó Saúl a reinar, a gobernar, a tomar decisiones, a enfrentarse a los enemigos de Israel. Asumió su responsabilidad y bueno, como todos los que están en autoridad empiezan bien. Siempre es un fenómeno que pasa, sean presidentes, gobernadores, todos empiezan bien y vamos a hacer las cosas bien. Y bueno, así fue también con la vida de Saúl. Esta función o responsabilidad que le fue delegada, pues le fue delegada por parte de Dios. Y esto es lo que Dios hacía antes de que aparecieran los reyes, pero el pueblo no quiso, lo repito, y delegaron esa responsabilidad a hombres, a seres humanos imperfectos, incapaces en su humanidad. Y bueno, a través de la delegación de autoridad se manifiesta pues finalmente el carácter de una persona, ¿no? Esto lo dijo, creo que fue un expresidente de los Estados Unidos. Dijo: si quieres conocer a una persona, dale el poder. O sea, dale autoridad para que remuestre realmente o refleje lo que realmente es, ¿no? Igualmente el dinero también manifiesta mucho el carácter. Porque el dinero en sí no es malo. O sea, tú puedes tener miles de millones de dólares y ser la persona más humilde. O no tener nada y ser la persona más soberbia, o tener dinero y ser igualmente orgulloso y soberbio, ¿no? Entonces, igualmente el poder pues refleja lo que es una persona. Y bueno, era de esperarse que como hombres imperfectos, tal y como son, pues iban a reflejar su carácter. Unos fueron buenos reyes, como siempre ha habido buenos presidentes. A ver, hermano, usted que ha estado más tiempo en la tierra que yo. ¿Ha habido presidentes buenos aquí en México? ¿Usted no recuerda? Sí. Sin lugar a dudas lo ha habido, ¿no? O sea, pues aquel entonces, por ejemplo, Benito Juárez, que fue dicen por ahí que fue un buen presidente. Bueno. Sí, no, yo sé. Sí, bueno, pero sí ha habido buenos presidentes, ¿no? Igualmente como son los reyes y los sacerdotes y todos. Bueno. Y tenemos una verdad en esta enseñanza. Tal es el líder, tal es el pueblo. Tal es el pueblo, tal es el líder.
Esa es una verdad, hermanos, que es un principio que está establecido. Y bueno, así es. Y mientras Israel tenía un rey bueno, obviamente que caminaba con rectitud, con temor de Dios, el pueblo también lo era. Y desde luego, al ser el rey y el pueblo íntegros, rectos, temerosos de Dios, Dios obraba a través de ellos, los liberaba de los enemigos y Dios los bendecía en abundancia. Pero mientras el pueblo tenía un rey malo, pues cosas terribles pasaban y Dios se apartaba. Y eso aplica aún en nuestras vidas. Mientras nosotros nos mantengamos, aunque tengamos o no un liderazgo, somos responsables delante de Dios, moral y espiritualmente. Y mientras nosotros nos mantengamos en rectitud, con temor de Dios, nuestra vida va a ser bendecida. Pero en cuanto nosotros nos apartamos, vendrán las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Eso yo le dije un día a un joven, ¿no? Y mira, porque él me decía, es que yo ya me cansé de ser cristiano, ya me enfadé de venir a la iglesia, ya como que es una rutina, yo quiero disfrutar, quiero bailar, quiero fumar, bueno, está bien. Dije, mira, tú naciste en cuna cristiana. Sabes la palabra, se te fue enseñada. Si tú decides abandonar a Dios, te lo tengo que decir, vas a sufrir las consecuencias de ese abandono y de tus decisiones. Al rato, y te lo tengo que decir, no vengas llorando a Dios diciéndole, ay, perdóname porque... No, es que no es así, porque tú tomaste tus decisiones de manera deliberada y así lo quisiste. Dios en su misericordia te acepta otra vez, te perdona tus pecados, sí, claro, pero las consecuencias de lo que hiciste fuera de Dios, esas las vas a llevar tú. No, pues estoy consciente. Bueno, entonces así es, y así fue durante el tiempo también de Israel. Entonces el pueblo siempre va a seguir la figura del líder, sea bueno o sea malo. Por eso la importancia de quienes están en autoridad. Y yo no sé si alguno de ustedes el día de mañana vaya a estar en un puesto de autoridad delegada de parte de Dios. Recuerda siempre bien esto, gobernar bien, aunque sean 3 personas, 2, 5, 20, 1000 las que Dios te encargue, seas pastor, líder, jefe de una empresa, qué sé yo, mantente siempre con integridad y temor de Dios para que todos los demás puedan ser influenciados por ti. Y yo tengo testimonios de gente que tiene a su cargo en empresas, por ejemplo, 50 empleados, 30, 100, y me han comentado, ¿no?, que la figura de él en esa empresa ha hecho un impacto, ¿no?, para bien. Y la empresa funciona muy bien en ese departamento. ¿Por qué? Porque el principio se cumple. O sea, y la influencia para bien siempre va a estar ahí. Bien, esta verdad la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 29, 12. Anótenlo. Proverbios 29, 12. Vean ustedes lo que dice aquí respecto a esto. Dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. O sea, le van a seguir. O sea, esto es hablando en sentido negativo. Lo mismo ocurrirá en sentido positivo. Pues bien, regresando a lo de los reyes, el primer rey sobre Israel fue un hombre llamado Saúl. Vamos a brincarnos toda la parte de sus inicios, cuando lo unge, porque son cosas que están ahí, lo puede usted estudiar, pero es bastante extenso. Palabras más, palabras menos. Se llega el día para ungir a Saúl, lo hace delante del pueblo. Pasa el tiempo, Saúl comienza a actuar bien y llegó un momento decisivo y clave en la vida de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, y entramos en materia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 1. Después Samuel dijo a Saúl. ¿Quién era Samuel? Antes de continuar. Samuel era un profeta levantado por Dios. Y su función principal, la de todo profeta, era guiar al pueblo
por medio de la palabra de Dios que le daba al profeta. En aquel entonces, Dios hablaba directamente a los profetas y daba a conocer su voluntad. Cuando entran los reyes, están los dos a la par. Está el profeta y está el rey. En Estados Unidos, como en México y en otros países, está el presidente y se encuentran las cámaras de diputados y senadores. O en este caso, en Estados Unidos está el Congreso. El Congreso sirve como un freno de mano para que el presidente no haga lo que quiera. Si lo trasladamos a términos espirituales, el profeta era el freno de mano para que el rey no hiciera lo que quisiera. Si no, imagínense, aquello hubiera sido terrible. Si así fue terrible, sin una figura de autoridad espiritual hubiera sido peor. Entonces Samuel funge como la parte espiritual en la guianza de Dios hacia el pueblo de Israel. Y durante todo el tiempo de los reyes también se levantaron los profetas. Era un trabajo en conjunto, ¿sí? Para que todo esto se hiciera conforme a la voluntad de Dios. Pero bien, en lo que respecta al pueblo de Israel, Dios siempre estaba al pendiente, al cuidado y a la guía espiritual de su pueblo, por medio de profetas, del cual Samuel era uno de ellos. Dios le hablaba y Samuel se comunicaba al pueblo, pero también al rey. En este caso, Saúl. En el caso de Saúl, recordemos que él fue puesto por voluntad ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del pueblo. Fue puesto por voluntad del pueblo. Sin embargo, ¿quién fue quien lo escogió? Dios. O sea, al fin de cuentas tenía que escoger a alguien. Y bueno, como todo rey, como todo gobernador, pues empezó bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió con Saúl? Leamos. Nos salimos del verso 1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. No es tuyo, Saúl, es de Dios. Entonces, pregunto nuevamente, ¿quién escogió a Saúl para que fuese rey? Dios. Así, claro, fue Dios. Entonces dirán, ¿qué no fue el pueblo? ¿No me dijiste la semana pasada que el pueblo fue quien pidió el rey? Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Mande? El pueblo pide un rey, desecha a Dios, pero Dios fue quien elige a ese rey. Tenía que escoger a alguien. Alguien tenía que ser. Y Dios escoge a Saúl. Ahora, por las evidencias de la Biblia que hablan respecto a Saúl, ¿Dios se equivocó al elegir a Saúl? Entonces, ¿cómo está? ¿Por qué lo eligió? Tenía que escoger a alguien, ¿sí o no? Como Judas, tenía que escoger a alguien que lo iba a traicionar. De igual forma, Dios escogió a Saúl. Dios escogió a Judas, Jesús lo escogió. El principio es este, o la enseñanza es esta. Dios le da la oportunidad a todos y cada uno va a responder respecto a lo que hay en su corazón. Pregunta, ¿Dios ya sabía que Adán le iba a fallar? ¿Dios sabía que Judas le iba a fallar? ¿Dios sabía que Saúl le iba a fallar? Por supuesto que sabía. Sin embargo, Dios le da la oportunidad al hombre para que ejerza su libre voluntad. ¿Sí? En este caso, Dios elige a Saúl por alguna razón y dice la Biblia en los pasajes anteriores que al momento de que Saúl es elegido y ungido, Dios le muda el corazón. Es algo bien interesante que sucede ahí. Dice, y Dios le mudó el corazón a Saúl y comenzó a profetizar Saúl. Eso quiere decir que en ese momento Saúl tenía el Espíritu Santo para poder profetizar con su boca palabra de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el corazón de Saúl más adelante comenzó a hacer su propia voluntad
se enalteció, se enorgulleció, se obstinó y comenzó a alejarse de Dios. Una persona que se aleja de Dios pierde el fuego, se apaga el espíritu, se ahoga lo espiritual y comienza a emerger la carne. Esto fue lo que sucedió con Saúl. Entonces, Dios no se equivoca en lo que hace, Él lo escogió así. Primera de Samuel 15:1, seguimos en el versículo número 1, y dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. En pocas palabras, Saúl, recuerda que Dios fue quien te puso ahí. Pon atención a tu responsabilidad y a lo que te voy a decir. Recordemos, hermanos, que Saúl no quería ser rey. Primeramente dijo, yo, el más pequeño, se hizo el humilde, y después cuando llegue el día de que lo iban a ungir, se esconde por ahí. ¿Y dónde está Samuel? No, pues no, nadie lo ha visto. Y Dios le dice, está escondido detrás del bagaje, sáquenlo de ahí. Entonces, Samuel le recuerda a él de dónde vino y que fue Dios quien lo ungió. Seguimos. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Escucha bien, Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 2. Yo castigaré lo que hizo a Amalec, a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Quién es Amalec? Amalec era un pueblo de aquel entonces que le hizo tropiezo, le negó el acceso y se puso ante los planes de Dios. Amalec, en términos espirituales, si lo quieren anotar, es todo aquello que se opone a los planes de Dios. Amalec simboliza Satanás, es adversario, es la carne. Y todo lo que se opone a Dios tiene que ser destruido. Por esa razón, Dios no pasó por alto aquel episodio donde Israel iba entrando a la tierra prometida y Amalec se le opone y hace retaguardia en la parte de atrás y va a enfrentar. Ok, pasó eso, pero Dios no se le olvida lo que hizo. Y es ahora el tiempo donde Dios ajusta cuentas. Dios siempre va a ajustar cuentas. Y dice, yo castigaré lo que hizo Amalec al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, Saúl, y hiere a Amalec. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. No tengas misericordia. Oye, pero pues Dios es misericordioso. Dios es amor. Dios es compasivo, es paciente. ¿Qué pasó aquí? Esa es la filosofía, el pensamiento del ateo. No entiendo cómo un Dios misericordioso, bondadoso y amoroso y perdonador da esta orden. ¿Dónde quedó la misericordia? Es que entendamos esto, hermanos. La misericordia de Dios se aplica al corazón arrepentido. Al corazón que se endurece no hay misericordia, hay juicio de Dios. Y el juicio de Dios es el castigo eterno en el lago de fuego o en el infierno. ¿Sí? Entonces, dice, hiere a Amalec, destruye todo lo que tienes y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Esto es terrible. Son de los versículos, hermanos, más fuertes en la Biblia respecto a Dios. Esto es lo que el ateo siempre debate. ¿Por qué un Dios manda asesinar a un pueblo? Un Dios manda matar a bebés. Ahora sí que, por Dios, ¿quién hace eso? ¿Te imaginas tú como soldado agarrar la espada y atravesar a un bebé? Dice, aún los de pecho los vas a matar. Es que Dios no se comprende con la mente. Dios se tiene que amar con el corazón. Y cuando amamos a Dios con todo el corazón, el Espíritu Santo nos revela y nos muestra la verdad de Dios. ¿Por qué razón Dios dio esta orden?
Y aunque parezca algo inmisericordia, Dios tenía un propósito perfecto que cumplir. Y aquí era erradicar por completo a todo ese pueblo que simboliza el pecado, la carne, Satanás y todo lo que se opone a Dios. Y esto lo vemos hasta en las películas, hermanos. Cuando vienen las guerras entre los reinos, siempre matan al primogénito o a toda la descendencia de los reyes. ¿Para qué? Para que no haya uno solo que reclame el reino o uno solo que después se vengue. En este caso, Dios lo determinó de esta forma. Vas a arrasar contra todo. No tengas misericordia. Vas a acabar con hombres, mujeres, niños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto fue la instrucción clara y precisa de parte de Dios. Y cuando Dios nos da una instrucción, siempre va a ser así, claro y preciso, punto y coma. No hay interpretaciones mías, es la voz de Dios. Verso número 4. Saúl pues, y se entiende que al escuchar estas palabras, inmediatamente, aquí se obedeció, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y los reunió así. Esto lo hizo el hombre en su humanidad, en su carne. Saúl era buenísimo para hacer esto. Él, aparte de ser un rey, antes era un guerrero, era un hombre de guerra, a diferencia de David, que era pastor. Entonces Saúl dijo, bueno, sin problema, convoco al pueblo, le paso revista, 200,000 hombres, más 10,000, 210,000 hombres. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, ios, apartaos y salid de entre los de Amalec para que no los destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Aquí sí Saúl aplica misericordia. Dios no le dio esta instrucción a él, pero él por sentido común dijo, a ver, ves que voy a ir contra, pero aquí hay gente que no tiene nada que ver con Amalec. Eso sí, apártense, es lo que hace aquí. Dice, y se apartaron los ceneos, versículo número 7, de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Tuvo éxito en la batalla, y tuvo éxito y los venció con tal facilidad porque Dios estaba respaldando la obra de Saúl. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, tenlo por seguro que hay un respaldo totalmente seguro de parte de Dios. Obedece a Dios, cumple sus mandamientos y tendrás un respaldo. Desobedece, haz lo que quieras, no tendrás garantía de nada, al contrario, te va a ir mal. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, si obedeces su voz, te aseguro que te va a... Pero si no obedeces, y viene toda una lista impresionante. Bien, Saúl entonces derrota a los amalecitas, tiene éxito, tiene victoria, y dice verso número 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Yo pregunto, ¿por qué Saúl perdonó a Agag? ¿Por qué? Era la cabeza y sobre él era el primero que tenía que matar. Sin embargo, lo dejó vivo. Deja la cabeza viva es perdonar el pecado. Consentir el pecado. Sí, ya hice muchas cosas, Señor, pero esto no. Y dice que Saúl y el pueblo lo hicieron así. Tomó vivo a Agag, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo
Aquí agrega el pueblo, pero primero fue Saúl. Obviamente lo que hace líder hace el pueblo, recordemos el principio. Entonces, si él lo hizo, entonces el pueblo también. Cosa que después él dijo que el pueblo perdonó, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿quién fue el primero que tuvo la iniciativa? Saúl. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Noto, subrayo, no lo quisieron destruir. Voluntad humana, transgresión ante un mandamiento expreso de Dios. No quisieron. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, juzgaron según su juicio. Tomaron su propia decisión y dijeron, esto sí, esto no, esto me agrada. Lo feo, eso lo matamos. Pero lo que está bien, eso lo dejamos. ¿Qué juicio tan perverso tiene el hombre sin Dios? Juzga según su criterio. Nada que ver con lo que Dios dijo. Todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso número 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Dios estaba mirando todo desde los cielos y más allá de ver las acciones, estaba viendo el corazón. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, terrible, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me arrepiento de haber hecho eso porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Qué lamentable es cuando Dios te da algo, sea lo que sea, y no obedeces. No obedezco. Que Dios diga de ti, me pesa haberte dado esto. Me pesa haberte dado ese trabajo. Me pesa haberte dado esa casa, ese carro, esas vacaciones, las cosas que terrenalmente tenemos por no obedecer a Dios. Escucha, cuando tú y yo somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, todo lo que nos pasa es por la voluntad de Dios. Y lo que tenemos es porque Dios así lo determinó. Que no le pese a Dios haberte dado lo que te dio por causa de la desobediencia. Y dice aquí, me arrepiento de haber puesto por rey a un hombre como Saúl. Porque él me abandonó, se alejó de mí, me dio la espalda y ha desobedecido, no cumplió mis palabras. Cuando Dios le dice esto a Samuel, dice, y se apesadumbró Samuel, también se sintió en su corazón. Y dice aquí que clamó a Jehová toda aquella noche. Esto es un hombre de Dios, que ante una circunstancia así, se la pasó toda la noche orando y llorando a Dios por un dolor ajeno. Porque no fue Samuel quien puso a Saúl, fue Dios quien lo hizo. Samuel ungió, sí. Samuel fue parte de eso, sí. Y su corazón estaba muy dolido. Y dice el versículo número 12, escuchen y noten ustedes esto, no le dijo más. Dios simplemente le dijo, me pesa. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Se vistió, se emprendió el viaje y en el trayecto dice que le fue dado aviso a Samuel diciendo, Samuel, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y se pasó adelante y descendió a Gilgal. Este monumento que se levantó, lo levantó Saúl en su nombre, a su gloria, por lo que hizo. Dijo, he hecho las cosas bien. Dios nos dio la victoria y aquí está. Vino pues Samuel a Saúl, verso número 13, y Saúl le dijo, en cuanto vio a Samuel, bendito seas tú de Jehová. Bienvenido Samuel, Dios te bendiga en términos actuales, ¿no?
Dios te bendiga, Samuel. Qué gusto verte. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Qué tremendo soy! Samuel entonces dijo, ¿te imaginan? O sea, no hay peor cosa que escuchar una mentira cuando conoces la verdad. No hay peor cosa que escuchar una mentira cuando conoces la verdad. Es como cuando la mujer, la esposa, se da cuenta que su marido la engaña, tiene los textos, las conversaciones, los videos, las evidencias, sabe que lo engañó y tiene todo aquí. Cuando lo confronta le dice, no es cierto, yo no te he engañado, yo no te he sido infiel. Puede ser. Puede ser. No sé si alguien vio la serie de Netflix, ahorita está una, se llama Adolescencia. Muy buena. Es obviamente, es una serie mundana, pero tiene mucho contexto de lo que pasa con los jóvenes hoy en día. ¿Sí? Hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Es un adolescente que asesina a una compañera de su escuela y está la policía, lo agarra y todo este rollo y bueno, la trama de lo que se vive ahí es terrible. Bueno, la policía tiene todos los elementos, tiene los videos, tiene todo y lo ponen ahí, a ver, fulanito, pues dinos, ya. No, yo no fui. Siempre lo negó. Hasta el momento que le ponen el video. ¿No eres tú? Qué vergonzoso es eso. El punto es que Samuel ya sabía lo que había hecho Saúl. Dios se lo reveló. Y llega con él y con esas actitudes, por eso le dice Samuel, versículo número 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl ya sabía y dijo, Samuel, de Amalec los han traído. Claro, le ha dicho Samuel, pues no soy tonto, Saúl. Claro que son de Amalec. De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Ahora, noten ustedes que Saúl le pasa la bolita al pueblo. O sea, no dijo, el pueblo y yo perdonamos, como lo dice antes. No, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, Samuel, y de las vacas. Date cuenta de esto. Mira, Samuel, no es malo. No es malo para ti, Saúl. No entiendes con los ojos o la perspectiva espiritual. Hiciste lo que quisiste. El que peca siempre buscará la manera de justificar su pecado. Y esta fue una de ellas. Samuel, es que yo no lo hice, lo hizo el pueblo. Y perdonamos lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas. O sea, entiéndase, pecado, porque Dios dijo que era todo para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. ¿Tú crees que Dios iba a recibir algo inmundo? ¿Que Dios iba a aceptar una ofrenda, aunque sea de lo mejor, cuando dio una instrucción que se acabara con todo? Pero esto no lo pudo discernir Saúl. Su mente ya estaba divagando, estaba apartado de Dios. Cuando alguien se aparte de Dios ya no discierne, no tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ve todas las cosas como buenas. Y como dice Isaías, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así estaba ya Saúl, desvariando completamente. Y creyó que era buena idea sacrificar lo que Dios mandó que se matara, sacrificarlo a él como un acto de adoración. Qué terrible, qué terrible. Y así hay muchas personas en la iglesia de hoy que sacrifican cosas inmundas a Dios. Piensan que lo que están haciendo es agradable delante de Dios cuando tienen un montón de cosas que no han hecho y no han arreglado. Y esto es grave, porque Dios nunca va a aceptar algo así. Por eso le dijo, cuando vengas a mí, dijo Jesús, cuando vengas a adorar a la casa del Señor,
y tienes algo pendiente, no me traigas la ofrenda. O sea, primero deja la ofrenda ahí. Ve y arréglate primero y después vienes conmigo. O sea, arregla tus cosas pendientes, las que tengas que arreglar. Sí, porque hay muchas cosas en el corazón que tenemos escondidas, tal vez. Y tenemos asuntos pendientes que no los arreglamos, pero si venimos el domingo, levantamos las manos, adoramos a Dios, sacrificamos. ¿Qué sacrificas? ¿Qué sacrifico? Cosas inmundas, hermano. Porque viene en el paquete completo de tu esencia, de lo que tú y yo somos. Entonces, no. O sea, Dios dijo, no quiero eso. Yo quiero la obediencia a lo que yo te pedí que hicieras. Yo no te pedí que me trajeras ofrendas. Te dije que acabaras con todo. Y lo primero que hiciste fue perdonar a la cabeza, al rey. Y después traes todo lo demás. Las ovejas, las vacas y todo, aunque sea lo mejor. Bueno, ¿qué pasó? Dice, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. O sea, no era mi Dios, o nuestro Dios, o a Dios, al Señor. No, le dijo tú. Saúl no sabía lo que estaba diciendo, ni lo que estaba haciendo. Es tu Dios, Samuel, no el mío. Pero lo demás, todo lo demás, Samuel, así como lo dijo el Señor, así lo destruimos. Los niños, los hombres, las mujeres, todo eso lo destruimos, excepto esto. Bueno, verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte, Saúl, lo que Dios me ha dicho esta noche. Esta noche tuve comunión con Dios. Estuve toda la noche llorando por ti, Saúl. Y estuve todo el tiempo de rodillas clamando a Dios en mi corazón triste por tu condición y lo que hiciste. Y Dios me habló y me dijo algo respecto a ti. Yo me imagino la cara de espanto de Saúl. Sí, ¿qué vas a decir? Y él le respondió, pues di. Y dijo Samuel, mira Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos, sí, te humillaste cuando te iba a ungir. Dijiste, ¿no soy yo el más pequeño de la casa de Benjamín? Sí, ese eras tú. Aunque eras más pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Te parece poco, Saúl? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec. ¿Te parece poco lo que Dios ha hecho contigo, Saúl? Una enorme responsabilidad. Eres el primer rey. Dios te eligió. Dios te lo dio. ¿Te parece poco? Pero como el corazón del hombre, siempre dice Proverbios, que nunca se cansa de ver, ni el oído de escuchar. Así estamos insatisfechos sin Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Su voluntad. Dios te dio una instrucción clara y precisa, Saúl. Verso 18, y Jehová te envió en misión, en una instrucción, y dijo, ve, destruye a los pecadores, aquí agrega la palabra pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has escuchado la voz de Jehová, sino que vuelto al botín por lo que vieron tus ojos, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué hiciste eso? Y Saúl respondió a Samuel, o sea, siempre la justificación del ser humano. Esa es la tercera vez que Saúl se justifica. Y Saúl respondió a Samuel, espérame Samuel. Antes bien, no te aceleres, espérame, déjame explicarte. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión que Jehová me encomendó. Lo hice, Samuel. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Y quién te dijo que trajeras al rey? No, pues esa fue una voluntad mía. Mas el pueblo, otra vez le pasa la bolita al pueblo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Esto da náuseas. Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal.
No estaba terriblemente equivocado Saúl. Si en Isaías, escuchen, en Isaías capítulo 1, verso 18, cuando Dios le dice al pueblo que se vuelvan a él y se arrepientan, dice, ¿quién demanda de ustedes esto? ¿Quién les pidió? A su pueblo, ovejas y ganado legítimo para las ofrendas. Imagínate tú ahora del anatema. Esto le ha de haber dado náuseas a Dios. Samuel dijo, verso 22, verso icónico en el cristianismo, cientos de enseñanzas de este versículo. Un gran principio espiritual. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente, Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención. Muchas veces escuchamos, pero no prestamos atención a lo que Dios ya te dijo que hicieras y que no haces y que no hago. Y te dice 1, 2, 3 veces. Y llegará el momento donde si no obedeces, serás desechado al igual que Saúl, por no prestar atención y por no obedecer. Verso 23. Porque como pecado de adivinación, así de grave es la rebelión, y como idolatría, la obstinación, o sea, el estar repitiendo la misma necedad una y otra vez, una y otra vez. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová y te obstinaste a hacer lo mismo una y otra vez, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando Samuel le dijo esas palabras a Saúl, se ha de haber estremecido, pero hasta lo más profundo de su ser. Tan es así que el verso 24 responde Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, Samuel, porque temía al pueblo. Otra vez se vuelve a justificar. ¿Por qué no somos tan hombres? Y hablo en sentido general, hombres y mujeres, para asumir nuestra responsabilidad cuando pecamos. Porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Este clamor se puede parecer al de David. ¡Oh! Yo he pecado contra Jehová. Aquella ocasión que Natán lo amonesta. Se parecen los textos. Sin embargo, el trasfondo en el corazón espiritual es muy diferente el de Saúl y al de David. Saúl es el gobierno del hombre, David es el gobierno de Dios. Saúl simplemente reaccionó en un impulso mental, no espiritual, ante una amonestación del pecado y dijo, yo he pecado, sí, yo pequé. Pues he quebrantado el mandamiento. Hasta ahí vas bien, Saúl. Y tus palabras, muy bien, Saúl, porque temía al pueblo. Ahí perdiste. Te justificaste. Y consentí a la voz de ellos. Entonces, ¿preferiste agradar más a los hombres que a Dios? Cuando Pablo dijo todo lo contrario. Agradaremos a Dios y agradaremos más a Dios. ¿Cómo? ¿Agradaremos más a los hombres que a Dios? No, en ninguna manera. Agradaremos más a Dios que a los hombres. Gobierno humano, acciones humanas. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Y quién era Samuel para perdonar pecados? A diferencia de David, Señor, Salmo 51, excelsa escritura. Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname ahora tú mi pecado. O sea, Saúl estaba como con los católicos, ¿no?
Quería que Samuel le perdonara sus pecados. Se estaba confesando con Samuel. Padre Samuel, perdona mis pecados. O sea, una y otra vez desvariando sus pensamientos. Dijo, ahora perdona mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ay, ahora sí quieres hacerte el espiritual. Ahora sí quieres adorar a Dios. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. O sea, esto fue terrible para Saúl. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿No te ha quedado claro, Saúl? Y volviéndose Samuel para irse, ya, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no quiero verte. Porque así tú ofendiste a Dios y el celo de Dios de aquellos hombres, hermanos, era fuerte. No que ahora, terrible. Samuel se gira, se da la vuelta para irse y dice que él se asió de la punta de su manto, lo jaló. Dice, no te vayas. Me imagino que ya debe haber estado a nivel del piso, Saúl. No te vayas, Samuel. Y lo agarra de la punta de su manto y dice, y este se rasgó, se rompió. Sin querer se rompió. Entonces Samuel se vuelve, me imagino, bien indignado y le dijo, así Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Otro texto icónico. Ahora, ¿por qué razón Dios dice estas palabras por medio de Samuel? Jehová no es, ya me perdí. Dios no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Por qué dijo esto? Porque la decisión de Dios es clara y precisa, no hay vuelta atrás. ¿Se imaginan? No, pues sí, está bien, Saúl, pues regresa y, o sea, no, ante una acción así, no. A diferencia de David, sí, porque hubo un arrepentimiento. Y aún así, tuvo sus consecuencias, pero no con Saúl. Saúl fue desechado por Dios y Dios mantuvo su firmeza. No es no. Y él dijo, yo he pecado. Bueno, hasta aquí ya se arrepintió él. Yo he pecado, ahora sí reconozco mi pecado. Pero, Samuel, un favorcito. Mira, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Cómo le importaba a Saúl la apariencia? Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tú, Dios, por tercera vez. Usa la palabra tú. Y volvió Samuel tras Saúl. O sea, le ha de haber dicho, está bien, Saúl, voy a ir. Voy a ir por amor al pueblo, no por ti. Fue y dice, además tenía un asunto que arreglar. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Pues sí, adórale, pero pues. Después dijo Samuel, ya que terminó de adorar, ¿ya terminaste? Ok. Tráeme a Agag, rey de Amalek. Tráemelo, Saúl. O sea, Saúl no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y dice que lo mandaron traer. Ahora, no lo tenían en una cárcel, lo tenían en una tienda así, como un rey, porque era el rey. Y dice que Agag vino a él alegremente. ¿Qué pasó? Con una copa en su mano, así como que, ¿qué pasó? ¿Me llamaron? Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, o sea, ya la libré. ¿Qué pasó? ¿Qué puedo servirles, no? Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Delante de Dios, no delante de Saúl ni del pueblo, delante de Dios hizo lo que Dios había dicho que se hiciera. Samuel obedeció la voz de Dios. Así se debe de obedecer. Dios te dijo que termines con eso, termina con eso. No perdones, no perdonemos cabezas ni lo mejor de las cosas. Es todo o nada. Todo o nada.
Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Este es uno de los peores reyes que tuvo la nación de Israel. El primer rey desechado por Dios. Si a usted le interesa, hermano, lea más adelante la vida de Saúl. Hay muchas cosas que podemos extraer, pero nos vamos a quedar con esto porque no tiene caso hablar de un rey malo. Ya vamos a ver otros reyes malos, pero vamos a dejarlo aquí, el rey Saúl. Un rey desechado por Dios. La siguiente semana, el rey David. Aquí nos vamos a llevar, yo creo que unas 2 o 3 enseñanzas, porque vale la pena abundar en un rey bueno. Y qué rey, qué calibre de rey el rey David. Así que adelántese, medite, estudie para que cuando usted venga aquí ya venga fresco y venga con el entendimiento para seguir aprendiendo más. ¿Vale? Gracias, nos vemos la siguiente semana. Tengan buen día.